Hola, buenos días, amigos de las redes sociales. Pues vamos a empezar hoy un nuevo capítulo del diagnóstico. Como he visto en el vídeo anterior, me habéis preguntado algunas cosas, me habéis pedido que explicara, ¿no? Algunos detalles sobre la parte del diagnóstico y vamos a empezar, como os dije en el vídeo anterior, eh, desglosando un poco todo lo que habíamos comentado sobre las vías neurológicas por las que nosotros obtenemos la información y entonces decidí hacer esta clase en principio fijándonos en lo que sería la parte visual, ¿no? La parte de observación. Y bueno, nada, simplemente daros mucho ánimo a todos en esta cuarentena que ya llevamos unos días y todavía nos quedan. Así que mucha fuerza, mucho ánimo a todos vosotros que lo estamos haciendo muy bien. En principio, os he pintado aquí en la pizarra un esquema para que entendamos la parte, así, a grosso modo, de los 5 elementos. ¿Vale? Es una teoría, la teoría de medicina china, de los 5 elementos que también se utiliza mucho, tanto como la teoría del yin y el yang. El otro día ya comenté un poco cómo era la teoría del yin y el yang o de la materia y de la antimateria. ¿Vale? ¿Os acordáis que era la lucha de dos energías opuestas y complementarias a la vez? Recordad que la parte yin, que era la parte negra del dibujo, y la parte yang, que era la parte blanca, tienen que estar en equilibrio para que el cuerpo humano funcione adecuadamente. Pero no solo el cuerpo humano, es una ley que rige el universo, ¿vale? Y que podía ser expresada como un código binario. Bien, pues hoy vamos a ir un poco más y para explicar toda esa parte de diagnóstico visual que vamos a ir viendo, tengo que explicaros rápidamente la teoría de los 5 elementos, ¿vale? En la que se basa la medicina china y es una teoría que da entendimiento a todos los movimientos y todas las funciones que realiza el universo, ¿vale? Entonces, no sé si veis bien el dibujo que he hecho aquí, puede ser un poquito complicado de primeras. Como vemos la estrella de 5 puntas, ¿vale? La estrella de 5 puntas y los 5 elementos se refieren a el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento metal, el elemento agua y el elemento madera. ¿Vale? Si os fijáis en el universo, todas esas fuerzas están presentes y desde la antigua tradición china, que se basaba básicamente en la observación de los elementos, desarrollaron cómo sería esta relación que existe dentro del cuerpo humano. ¿Vale? Entonces, dentro del cuerpo humano, el fuego está relacionado con el corazón y el intestino delgado. ¿Vale? Son dos elementos que tienen relación entre sí, el corazón y el intestino delgado. Y de hecho, eso lo podemos ver dentro de lo que es nuestra fisiología. Cada vez se ha demostrado más que las alteraciones gastrointestinales tienen mucho que ver con alteraciones de la función cardíaca, ¿vale? Tanto a nivel de sobrecrecimiento bacteriano en los intestinos, tanto a nivel por ejemplo, de ciertas enzimas que hacen degradación, por ejemplo, la DAO, por ejemplo, que es la diaminoxidasa. Y entonces también, como os digo, tienen cierta relación el corazón y el intestino delgado, ¿vale? Dentro del elemento fuego, como os expliqué el otro día, el dibujo lo he colocado para que veáis la capa de la cebolla, ¿vale? Os expliqué la teoría de la capa de la cebolla, cómo el cuerpo se proyecta desde la parte interna hasta la parte más externa, ¿vale? Y todas las estructuras están conectadas
desde la parte interna hasta lo externo, desde los órganos hasta lo que sería la parte muscular, la parte de la piel, ¿vale? Y otras estructuras. Entonces, el corazón, el intestino delgado, la estructura que ellos controlan o manejan o gobiernan es la de los vasos sanguíneos, ¿vale? La de los vasos sanguíneos. ¿Y cómo se manifiesta en el cuerpo? ¿Cuáles sus capas? Es decir, a través de las vías del Sanyao, que ya lo explicaré más tarde, que es el Sanyao, se proyecta hacia la cara, ¿vale? Y se expresa a través del habla de la persona y también su líquido corporal asociado sería el sudor, ¿vale? Su movimiento o estación del año, o estación, como propiamente he dicho, las estaciones del año, el verano, ¿vale? Quiere decir que en verano, el calor afecta más a estos dos elementos, sobre todo al corazón, ¿vale? Y también a nivel más yang o más emocional, ¿vale? Que sería en este caso, estaría relacionado con la emoción de la alegría, ¿vale? Un corazón sano, un corazón equilibrado, la persona se mostrará alegre, ¿vale? El problema de las emociones es cuando se perduran en el tiempo y se convierten en una pasión, ¿vale? Entonces, la pasión, en este caso, de la alegría sería la euforia, que en este caso, pues, eh, no sería equilibrada, ¿vale? La euforia sería una alteración, en este caso, del corazón y nos podría dar datos a la hora de ver a la persona si se muestra eufórica. Ya sabemos más o menos en qué reino, en este caso en el reino del fuego, corazón, intestino delgado, deberíamos de incidir. Eso desde el punto de vista del fuego. Como vemos, os he dicho, se proyecta desde la parte más yin, la parte más interna de la capa de la cebolla, hacia arriba, ¿vale? Siguiente movimiento, tendríamos el elemento tierra dentro de los 5 elementos, ¿vale? El elemento tierra se conforma de el bazo páncreas y el estómago, ¿vale? Como elementos dentro del cuerpo. Y la estructura más interna se proyecta hacia el exterior, hacia la musculatura, es decir, que conforma la musculatura del cuerpo. Y por eso cuando la persona se siente cansada, con dolor muscular y demás, nosotros tenemos que pensar ya en si el bazo páncreas está haciendo su función correcta, ¿vale? Si están realmente administrando bien la energía, que es la función principal del bazo páncreas. En principio, sobre todo lo que es el reparto de la insulina, ¿vale? El páncreas tiene que ir soltando picos de insulina para ir recolectando toda esa glucosa, ¿no? Que le metemos a través de la alimentación y va a ir repartiéndola, sobre todo a nivel de todas las estructuras, sobre todo a los músculos, que son los que nos dan energía y los que nos van a mover. Vale. ¿Qué estructuras conforman o tienen relación con el bazo estómago o con el elemento tierra en este movimiento? Pues se va a manifestar no solo en los músculos, sino también se va a manifestar en los labios, ¿vale? Y nosotros nos vamos a fijar también de una rápida mirada cómo tiene los labios. Después profundizaré sobre ello, ¿vale? ¿Qué más tenemos? El gusto, ¿vale? Como sentido que corresponde al bazo páncreas tiene relación con el sabor, con el gusto. También tiene relación con un líquido orgánico que es la saliva, que es donde se inicia la digestión. ¿Cuál es su estación del año? Pues el bazo páncreas se relaciona con el final del verano, ¿vale? Sería el estío, pero también está relacionado con todos los procesos de cambio,
¿vale? Entonces, decimos que la Tierra o la función de estos elementos se relaciona con las interestaciones. De hecho, nosotros nos encontramos ahora en una época de interestación, una época en la que hemos acabado el invierno, pero está entrando la primavera. De hecho, bueno, ya ha entrado, pero nosotros consideramos la interestación 10 días antes y 10 días después. Quiere decir que hoy estaríamos terminando la interestación y desde el punto de vista de la medicina china entraríamos en la primavera hoy o mañana. ¿Vale? Seguimos con los factores patógenos, por ejemplo, que hablé el otro día. Relacionado con el elemento tierra está la humedad. ¿Vale? La humedad es un concepto que tenemos que entender desde nuestro punto de vista occidental. La humedad en el cuerpo se traduce como ese movimiento de líquidos, es decir, que las estructuras estén húmedas, que estén bien hidratadas. Pero cuando hay un desequilibrio, esta humedad se puede estancar. ¿Vale? Entonces, digamos que hay un estancamiento de líquidos y se produce lo que se llama la humedad. La humedad puede ir a todas las partes del cuerpo. ¿Vale? A nivel de hueso se traduce como depósitos de cálcicos, depósitos de minerales, lo que conformaría la artrosis, por ejemplo. A nivel de músculo podría ser pues edemas, ¿vale? A nivel de los vasos sanguíneos podría formar trombos o podría formar placas de ateroma, por ejemplo, pero eso ya sería una evolución, lo que se traduciría como flema, ¿vale? En medicina china, la flema son toda esa humedad que estanca y produce alteraciones patológicas dentro del cuerpo. ¿Qué emoción está relacionada o qué concepto intelectual está relacionado con el bazo páncreas, con el elemento tierra? Pues el raciocinio, ¿vale? El razonamiento y el estudio. De hecho, el exceso de estudio puede llevar a una insuficiencia de esos dos órganos, ¿vale? Del estómago y el bazo páncreas. El razonamiento es innato de nosotros y es una forma buena, pero cuando se desequilibra el razonamiento lleva a una obsesión, ¿vale? Entonces, la obsesión sería la pasión que sería patológica, ¿vale? Dentro de nuestro sistema. Paso al siguiente movimiento, ¿vale? El siguiente movimiento, que sería la parte del metal, en esta puntita de abajo, representado por los elementos del intestino grueso y el pulmón. Bueno, del elemento anterior no tengo nada que decir sobre la relación orgánica entre el bazo páncreas, creo que es evidente. ¿Vale? El estómago que recibe los alimentos, el bazo páncreas que le fabrica todas esas enzimas pancreáticas para disolver todos esos alimentos, ¿vale? Entonces hay una relación total entre ellos. Entre el intestino grueso y el pulmón dentro del elemento metal, también hay una relación orgánica que no se ve muy a simple vista, pero, por ejemplo, de hecho lo estamos viendo con todos estos pacientes o del COVID-19 o alteraciones, por ejemplo, de las vías respiratorias que suelen presentar también disfunción a nivel gastrointestinal. ¿Vale? Y, por ejemplo, también lo podemos ver en pacientes oncológicos que debutan con tumores o cáncer a nivel del intestino grueso y que la trayectoria o el proceso siguiente es muy probable que se dirija o que se reproduzca en el pulmón. ¿Vale? También hay otra relación con respecto del intestino grueso. Hay un péptido que se llama el péptido vasoactivo intestinal que se produce en el intestino grueso y tiene una función a nivel pulmonar también de broncodilatador, lo que llamaríamos relajación de la parte pulmonar y ayuda a lo que es la respiración, que sería el sistema bipérgico.
¿vale? Bueno, al margen de eso, tenemos que las estructuras del intestino grueso y el pulmón se proyectan hacia fuera de la capa, ¿vale? Hacia la superficie, en la piel, en el vello corporal, ¿vale? Y esto hay una relación total, por ejemplo, se estuvo investigando que muchas de las bacterias que se producen en el intestino grueso migran hacia la piel, ¿vale? Para conformar la parte defensiva, ¿no? Y de hecho, en medicina china se dice que la defensa del organismo nace en el intestino grueso, ¿vale? Porque se proyecta hacia la piel. El pulmón en este caso sería el encargado de la apertura y cierre de los poros, ¿vale? Por lo tanto, problemas a nivel de piel, nos vamos a fijar en estas dos estructuras, intestino grueso, pulmón principalmente. ¿Qué más tenemos? Que el pulmón se abre hacia el exterior en la nariz, ¿vale? Se abre hacia el exterior en la nariz. Su sentido es el olfato, ¿vale? Y su líquido corporal sería el moco. Su estación estaría conformada por el otoño y su factor patógeno, el factor patógeno que predomina en el otoño es la sequedad, ¿vale? La sequedad del ambiente es la que va a consumir esos líquidos del pulmón y del intestino grueso y es el factor que más le va a afectar. A nivel emocional, la parte más yang, hablaríamos del orgullo como parte de la energía de pulmón, ¿vale? Es decir, el carisma. Es decir, cuando una persona tiene carisma, tiene presencia física, es decir, que los pulmones los tiene bastante fuertes, es decir, de capacidad para ensanchar el pecho y eso, la manifestación del orgullo. Una persona que no tenga, o sea, decir, que tenga los pulmones débiles, suele tender hacia la timidez, hacia el encogimiento de hombros, ¿vale? Y su emoción, la emoción, es decir, desequilibrada, sería la tristeza, ¿vale? La tristeza, ya sea exógena o endógena, afecta a la función pulmonar. Sigo con el siguiente elemento, que es el elemento agua, aquí en esta punta, conformado por los elementos vejiga y riñón, ¿vale? La vejiga y el riñón, que también su relación no hace falta que la explique, es total, forman parte del sistema genitourinario y se proyecta hacia el exterior en diversas estructuras, como pueden ser los huesos, como os dije en el seminario anterior, la parte más yin o más estructural del cuerpo sería el hueso, ¿vale? Es lo más duro. La parte más yin también la consideramos dentro de medicina china la parte más vital, ¿vale? El riñón es un órgano muy vital y se proyecta hacia el exterior en forma de hueso, la conformación del hueso y la conformación del sistema nervioso, de todo el sistema nervioso, ¿vale? Lo que sería el soporte. Médula espinal, sería el encéfalo y todo el sistema periférico. Se abre hacia el exterior, ¿vale? ¿Cuál es el órgano que se abre hacia el exterior? Sería el oído, ¿vale? Problemas de oído, ¿vale? Acúfenos, sordera, tienen mucho que ver con el riñón, ¿vale? El elemento del agua. Y, por lo tanto, tiene que ver con esa audición como sentido. El líquido corporal relacionado con el riñón y la vejiga sería la orina, ¿vale? Como veis, todos tienen un líquido corporal asociado. El pelo también es manifestación de una buena salud por parte del riñón. El pelo también tiene que ver con el hígado, o sea, son varios los órganos que están implicados, ¿vale? Pero el pelo directamente
se relaciona con el riñón, principalmente lo que nos dice la medicina china. El invierno sería la estación predominante, ¿vale? Cuando hace frío, el frío suele atacar más a estos órganos, ¿vale? Al riñón y a la vejiga. De hecho, es época de muchas cistitis. ¿Cuál es la emoción asociada a estos dos elementos? La voluntad, ¿vale? La voluntad. ¿Y cuál es la emoción desequilibrada? El miedo, ¿vale? El miedo, de hecho, puede paralizar, puede llevar a un estado de shock y no es atípico el escuchar la expresión me he hecho pis o me he meado de miedo. Siguiente movimiento, tendríamos la madera conformada por el hígado y la vesícula biliar, ¿vale? La madera hígado, vesícula biliar y se expresa o se manifiesta hacia el exterior en cuanto a los tendones y a los ligamentos, ¿vale? La relación de hígado-vesícula biliar tampoco hace falta que la explique, ¿no? Es un conjunto en el que la vesícula va pegada al hígado y acoge ciertas de sus funciones, recibe lo que es la bilis y la segrega hacia lo que sería la parte del intestino delgado, ¿no? Hacia el esfínter de Oddi. ¿Qué estructuras conforman también la parte del hígado y la vesícula biliar? Las estructuras asociadas son las uñas, ¿vale? Muy importante a la hora de diagnóstico el fijarnos cómo están las uñas. Ahora entraré más en detalle sobre todas estas estructuras, ¿vale? Digamos que las uñas son la prolongación de los tendones y directamente nos hablan de que si hay alguna patología, el cuerpo deja directamente de ocuparse de las uñas para ocuparse de los problemas más internos. Los ojos, ¿vale? Como órgano de los sentidos, la vista, ¿vale? Dependiente principalmente del glucógeno del hígado, ¿vale? Si se nos acaba el glucógeno del hígado o se produce un daño, es muy posible pues, que te quedes ciego. La lágrima como líquido corporal, ¿vale? La lágrima representada en la parte de hígado, vesícula biliar. ¿Qué más? Estación del año, la primavera, ¿vale? Estamos en la época de la primavera. Y el factor patógeno que le puede afectar, el viento, ¿vale? La primavera, como estáis viendo en todos estos días, es una estación en la que se producen muchos cambios, ¿vale? Rápidos. Entonces, y hay días muy ventosos, ¿vale? Como dice el dicho de marzo ventoso y abril lluvioso. Entonces, el viento entra como un factor patógeno precursor de las enfermedades, pues porque mueve todos esos microbios, lo estamos viendo, mueve a los bichos. Y el elemento o emocional que rige a la parte de la madera sería la toma de decisiones. Por ejemplo, el hígado dentro del cuerpo sería como un general que ordena y realiza muchas funciones, ¿vale? Tú tienes que ir para acá, tú tienes que ir para allá, ¿vale? Entonces, está relacionado con esa toma de decisiones y ese orden. Cuando está desequilibrado, esa toma de decisiones se convierte en rabia, se convierte en ira, ¿vale? Que también lo comenté en el seminario anterior, ese mal humor, ¿no? Es cuando hay una alteración a nivel del hígado, entonces se producen cambios en el comportamiento de la persona. Y bueno, este es un repaso rápido que he hecho de los 5 elementos para poder explicaros ahora de todas esas estructuras que he comentado, cómo abordamos el diagnóstico visual, ¿vale? Entonces voy a borrar. Aquí, como veis, dentro de la capa de la cebolla, habría puesto los vasos maravillosos y cómo se proyectan hacia afuera, hacia los órganos y hacia las demás estructuras y hacia el sistema tendinomuscular. Bien, en el seminario anterior que me habéis echado un comentario, por ejemplo, para hablar de la diferenciación de síndromes y demás, poco a poco, en siguientes vídeos, si queréis
comentaré, ¿vale? He ido apuntando algunas de las cuestiones que queréis que hable, por ejemplo, del diagnóstico, por ejemplo, de la diferenciación de síndromes, la lengua, el pulso, el riodoraku, ¿vale? De alguno de ellos, pues haré algún especial y me dedicaré especialmente a ellos, ¿vale? También me comentasteis que algún modelo, por ejemplo, cómo se podría equiparar el modelo de la capa de la cebolla, por ejemplo, con los modelos de los clásicos de medicina china que hablan el modelo de las 4 capas, por ejemplo, o el modelo de las 6 capas. ¿Vale? No me quiero meter demasiado en términos chinos porque hay mucha gente que es ajena a la medicina china y entonces intento que sea algo fácil de entender, ¿vale? De todas formas, por ejemplo, el modelo de las 4 capas se utiliza para patologías de calor, ¿vale? El modelo de las 4 capas se conformaría, por ejemplo, la capa Wei, que hablé el otro día, la capa defensiva, que está en la parte externa, la capa del chi o la capa de la energía, ¿vale? Que entraría un poco más interno, la capa Ying o la capa de, yo lo llamo el Ronchi, depende de las escuelas, que sería la capa nutritiva que ofrece la nutrición a el resto de estructuras, o la capa de la sangre, ¿vale? La capa Shue. Pero ese modelo se utiliza, por ejemplo, para patógenos de calor, ¿vale? Hay otro modelo, que es el modelo de las 6 capas de diagnóstico, como la patología puede ir entrando desde el exterior hacia el interior, que sería el relatado en el libro clásico de acupuntura, el Sanhan Lun, ¿vale? Las patologías por frío. Pero, como os digo, no me voy a explayar demasiado en ello porque, como os digo, no me quiero meter demasiado en términos chinos. Voy a borrar esto y vamos a ver la parte de la vía visual, ¿vale? Bueno, a ver si se me ve bien ahí. Muy bien. Bueno, vamos a ver la parte de diagnóstico visual. Es toda la información que yo obtengo a través de mi vía neurológica que recibo a través del nervio óptico, ¿vale? El segundo par craneal. Esa información, cuando una persona llega a consulta, nosotros de una rápida ojeada ya tenemos que saber un poco por dónde van los tiros, ¿vale? Cuál es su constitución, cuál es, digamos, por ejemplo, desde la parte del yin y el yang que os comenté el otro día, una característica yin, o sea, el mejor ejemplo, por ejemplo, sería el modelo de Don Quijote y Sancho Panza, ¿vale? Sancho Panza sería una persona más tirando hacia el yin y Don Quijote sería una persona más tirando hacia el yang, ¿vale? Más delgadita, ¿por qué? Porque hay menos materia. Al haber menos materia, o sea, una persona más delgadita, más espigada, va a tender a mostrar características de tipo yang, ¿vale? Y una persona más achatada, más redondita y que tiene más materia, va a tender hacia la parte más yin, ¿vale? Eso de forma general. Después hay personas que se pueden clasificar o las clasificamos según su complexión corporal y demás, también dentro de los 5 elementos, ¿vale? Hay personas que son más tipo fuego, hay personas que son más tipo tierra, hay otros que son más tipo metal, otros tipo agua o tipo madera, ¿vale? Depende de sus características y la forma de comportarse, tanto su complexión corporal y la forma de interactuar con el entorno. Entonces, a nivel visual, lo primero que nos vamos a fijar es en la cara. Bueno, dentro de los 4 modelos
diagnóstico de la medicina china se habla del carácter Wang, ¿vale? Wang indicaría observación. ¿Qué observamos dentro del cuerpo? Observamos el aspecto o el Shen, ¿vale? La traducción de Shen sería, del chino, sería el espíritu, ¿vale? O es el aspecto, la impresión que nos da, lo que emana, ¿vale? Esa persona. Otro sería el color, ¿vale? Otro sería la complexión o la morfología. Y otro sería el movimiento, ¿vale? El color, término chino, que sería se. La complexión, que sería xin. Y el movimiento, que sería tai. Bueno, espero que se entienda bien, ¿vale? Entonces, de este aspecto de observación, ahora, ¿en qué nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar en la cara de la persona. Lo primero, si tiene buen aspecto o tiene mal aspecto. Nos referimos al Shen, lo que emana esa persona. Si esa cara que nosotros vemos está apagada, si esa cara está radiante, ¿vale? Si tiene buen aspecto. Respecto al color, ya hablé el otro día un poco con respecto al color de la cara, ¿vale? Voy a dibujar aquí una cara. Ahí, más o menos. Nariz. Ojos. Cejas. Vale. Vale. Con respecto al microsistema de la cara, como os dije también en el seminario anterior, os dije que una parte refleja el todo. Es decir, que en varias partes del cuerpo podemos ver la totalidad del mismo. Entonces, con respecto a la cara tenemos que nos vamos a fijar en la parte del entrecejo, porque a nivel reflexológico representa al corazón. Nos vamos a fijar también en los pómulos, en la parte izquierda representada por el hígado. Esto de forma simple, ¿vale? Luego hay todo un mundo con respecto a la observación de la cara, pero para que se pueda entender de una forma sencilla, la parte derecha correspondería a la parte del pulmón, ¿vale? Parte derecha de la cara. Parte izquierda a hígado, parte del entrecejo más a corazón. Y la parte del mentón, la parte inferior, correspondería a la parte del riñón, ¿vale? Y nos falta una que sería la de la nariz, ¿vale? La parte correspondiente a la nariz, aquí, estaría representada por el bazo páncreas, ¿vale? Entonces, ¿qué datos nos van a dar con respecto a, es decir, si hay alteraciones en estas zonas, es decir, si vemos manchas, vemos grietas, ya sabemos un poco el órgano que puede estar implicado, ¿vale? Y luego, con respecto al color facial, nosotros tenemos un color facial de base, que es el que nos
nuestra raza, nuestra genética. Y luego hay un color huésped, ¿vale? Que va cambiando dependiendo de las estaciones del año, dependiendo de lo que hayamos comido, dependiendo de si estamos pasando una patología. Entonces, ese color facial que cambia nos da también datos acerca de la patología o de lo que está pasando en la parte interna, ¿no? de la capa de la cebolla. Entonces, el rojo, color rojo en la cara se relaciona con elemento fuego, ¿vale? Puede tener la persona alteraciones cardíacas. El color verde tiene relación con el hígado y la vesícula biliar, ¿vale? Y puede tener, indicar o estar indicando alteraciones de este órgano. Color verde también se relaciona con el dolor, ¿vale? O con el bloqueo, o con intoxicación por medicamentos, o intoxicación por otro tipo de, por ejemplo, metales pesados, más, ¿vale? Por químicos. El color amarillo, lo pongo en rojo, pero el color amarillento de la cara se relaciona íntimamente con el bazo páncreas o disfunción del bazo páncreas, aunque luego matizaré ese tema, ¿vale? Porque, claro, tiene que ver mucho con la función hepática también. El color negro o gris se relaciona con el riñón, ¿vale? Con una disfunción en los líquidos orgánicos que controla la parte del riñón. Y el color muy blanco, pálido de la cara, se va a relacionar con la parte del pulmón, ¿vale? Es decir, con alteración a nivel del pulmón o puede haber una anemia, falta de sangre. Al fin y al cabo, el pulmón es el que tiene que dar impulso para mover todos los líquidos orgánicos, ¿vale? Luego, matizando estos colores, en los clásicos de medicina china, dentro de lo que es la observación de la cara, eso de forma general, ¿vale? Pero nosotros cuando vemos a una persona que viene a consulta por una patología y ya nos dice qué patología es, el color de la cara nos va a decir si esa patología tiene buen pronóstico o tiene mal pronóstico. Entonces, en alteraciones cardíacas, por ejemplo, el que tenga el color de la cara rojo entraría dentro de la normalidad, ¿vale? Y sería tratable. Tendría tratamiento y tendría buen pronóstico a priori. Si el color de la cara está representado por la madre o el hijo del elemento, tendría también buen pronóstico. ¿A qué me refiero con eso? Pues voy a dibujar otra vez la estrella de los 5 elementos, ¿vale? Y aquí tengo el elemento fuego, ¿vale? Como decía, el corazón, color rojo, el hígado verde, el bazo páncreas amarillo, el pulmón tendría el color blanco y el riñón que tendría el color negro, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es la observación de la cara, si una persona con una patología cardíaca viene a la consulta y viene con la cara roja, es entendible. Dentro de lo que cabe, tendría buen pronóstico. Sin embargo,
si aparece con lo que es la madre, ¿vale? La madre, dentro del movimiento de los 5 elementos, tenemos ciclos en el que el hígado es la madre, bueno, el elemento madera es la madre del fuego, el elemento fuego es la madre de la tierra es la madre del metal y el metal es la madre del agua y el agua vuelve a ser la madre de la madera. ¿Vale? Si queréis sobre esto profundizamos otro día para que lo podáis entender mejor, porque hay varias relaciones entre todo lo que son los órganos. Eso explica cómo está configurado todo el sistema. Entonces, dentro de lo que es el color rojo, si la persona viene con la cara verde, es decir, dentro de una patología cardíaca, no nos deberíamos de preocupar. Si viene con la cara amarillenta, tampoco nos deberíamos de preocupar, ¿vale? Porque viene con el color de la madre o el color del hijo, ¿vale? Si el problema viene cuando viene con el color del controlador o el controlado. Entonces, tenemos que, si una persona con patología cardíaca aparece con la cara muy blanca, sí que tiene mal pronóstico. Si aparece con la cara grisácea o negra, tiene muy mal pronóstico, ¿vale? De hecho, lo que es la observación de la cara, en la zona reflexológica de la parte del corazón, si aparece una mancha negra o una zona grisácea, debería de alarmarnos, ¿vale? Porque es decir que tome medidas o que se haga chequeos de corazón, ¿vale? Para evitar un posible riesgo. Si aparece, por ejemplo, con lo que voy a matizar de lo que he dicho antes del hígado, ¿vale? Y el páncreas, el color del hígado representaría la cara más como verde, ¿no? Que indicaría dolor, indicaría estancamiento. Si aparece con la cara amarilla en una patología hepática, digamos que es una patología grave, como puede ser la ictericia, ¿vale? Entonces, tiene tratamiento, pero es grave, ¿vale? Tiene mal pronóstico. Por ejemplo, con respecto al pulmón. El pulmón, y lo habremos visto a lo largo de la historia y diferentes patologías, que el color blanco con el pulmón, bueno, podemos tratarlo. Pero si aparece el color rojo en patologías respiratorias, en la cara, el pronóstico igualmente es difícil. Por ejemplo, en afectados por tuberculosis, ¿vale? Por ejemplo, y ahora en esta época, aquellos afectados por el coronavirus, que afecta principalmente a las vías respiratorias, podríamos ver que aquellos pacientes que muestren una coloración roja en la cara y estén afectados por el coronavirus, tienen una patología grave, ¿vale? Si la cara aparece tanto blanca como amarilla como negra o grisácea, la patología tiene buen pronóstico, ¿vale? Pero si aparece verde o rojo en la cara, entonces ya nos deberíamos preocupar. Voy a cambiar y nos vamos ahora a la observación de otra estructura, como hemos dicho antes. La cara es el reflejo del alma y era donde se representaba el corazón, ¿vale? Vamos a otra estructura como puede ser el ojo. ¿Vale? El ojo, el iris y la pupila, ¿vale? El párpado inferior y el... Qué ojo más bonito me ha quedado. Vale. Entonces,
Dentro de lo que son los microsistemas a la hora de diagnosticar, como os he dicho, cada estructura tiene un órgano asociado. El ojo tiene más asociación con la parte hepática, ¿vale? Con el hígado. Pero dentro de lo que sería el ojo, podemos ver toda la totalidad del organismo. Como hay toda una, una ciencia dedicada, como sería la iridiología, ¿vale? Una disciplina que es muy, muy útil y la verdad es que muy, muy bonita de estudiar, que yo espero poder iniciar. ¿Vale? Bueno, dentro de lo que sería el ojo, tenemos varias estructuras en donde vemos la totalidad. ¿Vale? Tenemos la parte de la esclerótica, la parte blanca del ojo, como veis, una vez más el color blanco se relaciona con el pulmón, ¿vale? Con el pulmón. Entonces, si vemos, por ejemplo, que hay alteración, hay la parte de los ojos que está ahí muy enrojecida, pues podemos pensar que hay calor, ¿vale? Un exceso de calor en el pulmón, en esta estructura. También excepciones con respecto, por ejemplo, en el caso de la ictericia, que la esclerótica llega a ponerse amarillenta, ¿vale? Pero al margen de ese inciso, la esclerótica va a representar la parte o la salud del pulmón. El iris. El iris representado por el hígado, ¿vale? El hígado. Y en el iris vamos a ver, bueno, no me voy a meter claro en iridiología, pero sí que se pueden ver muchas alteraciones, por ejemplo, del sistema defensivo. Sabemos que si todas estas rayitas que hay en la zona del iris, si el iris se muestra muy desestructurado, hay muchas manchitas en el iris, quiere decir que el sistema defensivo de la persona está alterado, ¿vale? Si se ven muchas manchas marrones, ¿vale? Mucha acumulación de manchas marrones donde antes no lo había, es decir, que no es parte de la morfología del ojo, está indicando toxicidad dentro del cuerpo, ¿vale? Seguimos con otra de las estructuras, por ejemplo, que sería la pupila. La pupila representaría al riñón, ¿vale? Que la pupila esté con un tamaño adecuado, ¿vale? Que tenga presencia, es decir, que no esté opaca, indica que hay una buena nutrición, es decir, un buen aporte de la energía esencial o energía Yin, ¿vale? El Yin dentro de la medicina china, digamos que sería nuestra energía fundamental o energía base, ¿vale? Conformada a través de la genética y luego conformada a través de lo que depuramos a través de los alimentos, ¿vale? Sería como la batería de la vida que nosotros tenemos. Entonces, se manifiesta en la pupila. Entonces, en la pupila, una pupila desestructurada, que tenga una forma anormal, además nos puede estar indicando problemas a nivel renal, a nivel de riñón. El párpado inferior, que representaría a la parte del riñón también, ¿vale? Párpado inferior, como os dije, si aparecen manchas oscuras, ojeras de color negro, estaría hablando de la insuficiencia del yin, de riñón, ¿vale? Insuficiencia de yin. Ya me meteré en su momento con la diferenciación de síndromes, ahora un poco de forma general para ver qué órganos pueden estar afectados. Y si aparecen bolsas en los ojos, está afectada lo que es la función de transporte, ¿vale? La función yang del riñón. ¿Qué más estructuras vemos? La parte de la esclerótica, no, perdón, la parte de la conjuntiva, ¿vale? En la conjuntiva se representa el corazón, ¿vale? Lo que son los vasos sanguíneos y vemos el color de la conjuntiva. Si la conjuntiva está muy roja, puede estar indicando calor en la parte
interna de los vasos sanguíneos, o si está muy pálida, también nos habla de anemia, ¿vale? Nosotros vemos aquí, vemos la esclerótica de la persona, y rápidamente vemos si la persona puede estar presentando anemia, ¿vale? Y desde el punto de vista del ojo, eso es todo. Vamos a otra estructura. El ojo, ya os he dicho, representado por el hígado, la vista. Vamos con lo que serían los labios. Bueno, más o menos. No voy a hacer aquí una obra de arte. Pero bueno. Los labios, ¿no? O la boca, que es por donde obtenemos nuestro alimento y es el principio del sistema digestivo. Por tanto, está representado por el bazo páncreas. Entonces, la salud del bazo páncreas se va a manifestar en los labios, ¿vale? Y de hecho, vamos a saber ya alteraciones de la persona, es decir, si morfológicamente tiene una debilidad de base. Si, por ejemplo, los labios son muy finitos, si los labios son más gorditos, nos está hablando de que esa persona tiene proporcionada, ¿no?, ese elemento, o si va a tender hacia la insuficiencia de ese elemento, ¿vale? En mi caso, pues como tengo los labios finitos, como entenderéis, suelo tender hacia la insuficiencia de ese elemento. Por lo tanto, es un órgano que entiendo que me tengo que cuidar. Como elemento o líquido corporal asociado al bazo, páncreas, os he comentado antes la saliva. La saliva es importante tenerla en cuenta a la hora, por ejemplo, de cuando se escapa, por ejemplo, por la noche, y si la persona babea, ya nos está hablando de una deficiencia de ese elemento, ¿vale? De ese órgano. El bazo páncreas, ¿vale? ¿Qué más nos fijamos en la persona, en la cara de la persona? La oreja, por ejemplo, aunque ya entra de lo que sería el microsistema de la auriculoterapia, pero a través de la oreja se puede diagnosticar, ¿vale? Está relacionado con el elemento del agua, ¿vale? Con el riñón. Y hay todo un mapa representado en la oreja de todos los, digamos que sería como una BIOS del sistema, donde nosotros podemos tocar para incidir sobre cualquier parte del cuerpo, ¿vale? Además, muy, muy, muy utilizada, ya que tiene mucha relación con los pares craneales, ¿vale? Es decir, que el efecto que nosotros provocamos en la oreja, cuando nosotros punturamos, es muy potente a nivel neurológico, ¿vale? Aquí, a nivel inferior, está representada por la parte del plexo cervical, ¿vale? Plexo cervical. Conexión nerviosa total, el auricular, la mayor. La parte interna o concha cimba, que se llama, de la oreja, está representada por o inervada, nervio vago o décimo par craneal. El nervio vago tiene su máxima expresión en el sistema parasimpático. Entonces, no es raro escuchar que cuando utilizamos o punturamos en esta zona se producen cambios a nivel parasimpático en los órganos internos, ¿vale? De hecho, a mí la primera vez que me pusieron la auriculoterapia empecé a sudar, tuve una reacción
vasovagal, de ahí se llama lo de vasovagal, por el nervio vago, importante, ¿vale? Y se pueden dar, ¿vale? Porque el efecto es bastante potente. Y luego lo que es la parte alta de la oreja, que está representada por el nervio trigémino, ¿vale? Trigémino. O el quinto par craneal, ¿vale? Quinto par craneal. Como veis, la oreja tiene una gran conexión con el sistema nervioso. Qué casualidad, ¿no? Que os he comentado antes que dentro de lo que es la esfera de los 5 elementos, el sistema nervioso pertenecía a la parte del riñón, ¿vale? Entonces, a través de la observación de la oreja, nosotros podemos ver zonas de cambios en la coloración. Por ejemplo, pues hay una zona más blanquecina. Cuando hay cambios, es decir, en la coloración y son más tirando hacia la parte blanquecina, quiere decir que hay o tiende a la insuficiencia. Cuando hay cambios en la coloración hacia la rojez, es decir, que está más rojito, tiende hacia el exceso, ¿vale? Y hay alteraciones en las zonas. Nos tendríamos que fijar en un mapa de la oreja para ver qué zonas están alteradas. Como veis, observación de la oreja. ¿Qué más observación podemos hacer? Observación de la lengua, lo que todos estáis esperando. Sobre la lengua no voy a profundizar todo lo que debería, porque la lengua merece un capítulo especial aparte, ¿vale? Otro día, si queréis, que haga un especial de la lengua, yo lo hago. Ahora voy a comentar cosas básicas. Sobre la lengua, ¿vale? Muy común en una consulta de acupuntura que le pidamos a la persona que nos enseñe la lengua. Vale, la lengua. La lengua, como os he comentado antes, la lengua representa... Espera, que me estaba escribiendo por aquí. Como os he comentado antes, tiene representación o es la representación del corazón, ¿vale? En medicina china se dice que la lengua es el brote del corazón y el corazón, digamos, de la persona se hace que nosotros nos expresemos de una forma diferente a través de la manifestación de la lengua, pero todos los canales llegan hasta aquí y la lengua está controlada por una gran cantidad de músculos, en concreto hay hasta 17 músculos que controlan la lengua y está muy relacionada también con pares craneales, ¿vale? Está relacionada con el trigémino, está relacionada con el facial, está relacionada con el hipogloso, ¿vale? Y, por ejemplo, la lengua la podemos dividir en varias zonas, que es donde nosotros nos fijamos en la parte de la punta, que va a estar representada por el corazón, la parte inmediatamente posterior al corazón, que va a estar representada por el pulmón, ¿vale? La parte de los laterales, que viene representando al hígado y a la vesícula biliar, hígado, vesícula biliar, la parte central, o el cuerpo de la lengua, que está representando al bazo páncreas, y la parte de la raíz de la lengua, donde se manifiestan el riñón, la vejiga y los intestinos. Por eso intestino delgado.
Este será el dibujo que veáis en muchas de las láminas cuando busquéis la observación de la lengua, ¿vale? A mí me gusta el definirlo también en tres zonas, ¿vale? Tres zonas sería los tres fogones, de lo que todavía no os he hablado, el triple recalentador, que es una estructura que tiene en cuenta la medicina china, y nosotros también, lo que pasa es que lo llamamos de otra forma, ahora nosotros lo podremos llamar el intersticio o ese sistema conjunto de fascias que comunican y permiten toda esa comunicación, tanto orgánica como funcional. Entonces, yo lo dividiría en el TR superior, TR medio o triple recalentador medio y TR inferior. ¿Vale? En esos tres sistemas. Entonces, la forma correcta de inspeccionar la lengua es de una forma relajada por la mañana, pedir a la persona por favor que no se frote la lengua, que normalmente es bueno, pero para una mejor inspección de la misma le pedimos que, bueno, pues que se laven los dientes evidentemente y que no tome café antes o que no tome alimentos calientes que la puedan cambiar el color. ¿Vale? Entonces la lengua nos va a dar datos de lo que ha ocurrido dentro del cuerpo la semana anterior. ¿Vale? Entonces le pedimos de una forma relajada que saque la lengua, ¿vale? Mejor cuando lo vemos con luz natural que en una foto, porque puede haber modificaciones o cambios en la luz, ¿vale? Y lo que observamos son 4 aspectos también de la lengua. Como os he dicho antes, el color, ¿vale? La forma de la lengua, la capa de la lengua. Sabemos que la capa está representada aquí, ¿vale? Es como una capa fina que representa al estómago, ¿vale? Principalmente a la actividad estomacal, a la energía del estómago, o los chinos lo llaman el chi del estómago, que quiere decir que son los vapores de la digestión que se manifiestan en lo que es la capa de la lengua, ¿vale? Entonces, cuando hay alteraciones en la digestión, va a aparecer como en la capa más gruesa, que es lo que llamamos el nivel de humedad que hay dentro del cuerpo, si tiene mucha humedad o no tiene, por ejemplo, energía dentro de lo que es el sistema digestivo. Es decir, que no haya capa es peor que haya. Que no haya capa es bastante peor, es una insuficiencia, es decir, que quiere decir que la energía del estómago está muy débil. Después, dentro de lo que es la observación de la lengua, veremos lenguas en las que tenga grietas, ¿vale? Tenga la grieta central, por ejemplo, eso indica otra cosa. Y alteraciones morfológicas o marcas dentarias, ¿vale? Podemos ver y depende de la zona donde se hayan producido, nos van a hablar, por ejemplo, pues está la grieta en la zona de pulmón, puede indicar pues, que la persona pues, haya tenido algún problema a nivel pulmonar. O en la punta de la lengua, cuando la punta se muestra roja, es muy común en todas las personas que manifiestan algún tipo de ansiedad, ¿vale? O que estén pasando por algún proceso que les esté estresando. A nivel, por ejemplo, también cuando aparecen rojitas toda la zona de los laterales, ¿vale? De la lengua, hígado, vesícula biliar. O en la zona de la parte de atrás, cuando hay grietas, que indica que hay alteraciones a nivel de los intestinos, por ejemplo, problemas gastrointestinales. También inspeccionamos dentro de lo que es la lengua, una parte muy importante son las venas sublinguales. ¿Vale? Ahí nos dice si puede haber estancamiento de sangre. Entonces le pedimos a la persona que ponga la lengua y vemos las venas sublinguales que tenemos aquí. Si vemos que están muy engrosadas o si están muy negras, nos está hablando que la sangre está alterada, ¿vale? Que hay
un estancamiento de sangre y deberíamos de prestar atención a esa capa, a la capa de la sangre y hacer un tratamiento para, por ejemplo, romper esos estancamientos, ¿vale? Pues, bueno, por aquí. Otra de las cosas que nos fijamos de la lengua es el movimiento, ¿vale? Si la persona está hablando coherentemente, si se le traba la lengua, nos está diciendo que pueda tener algún problema a nivel neurológico, ¿vale? O si cuando sacamos la lengua parece desviada, es un signo de precoz de apoplejía, ¿vale? O de accidente cerebrovascular, o se nos tienen que encender las alarmas, ¿vale? O que también puede ser una contractura de alguno de los músculos relacionados con la lengua, ¿vale? Pero cuando vemos una lengua torcida, puede ser que la persona haya tenido un ictus y no se haya enterado, o haya tenido microictus o algún problema, o tenemos que prestar atención para que vaya al médico y que se haga un chequeo. También cuando aparece la lengua temblorosa, también, como hemos hablado antes, del factor patógeno, el viento, que corresponde a la parte de la madera, hígado, vesícula biliar. Cuando vemos una lengua temblorosa, eso está hablando también de alteraciones a nivel del sistema nervioso. Y es algo que debemos de corregir cuanto antes, ¿vale? Porque como hablamos del viento, nos está hablando de que puede haber un problema a nivel del sistema nervioso central, ¿vale? Vale, hemos hablado de todas esas estructuras. También quería comentaros que os he dicho antes la parte de las uñas, ¿vale? El fijarnos, las uñas también nos pueden dar datos de la persona si ha pasado una enfermedad o si tiene fuerte, por ejemplo, la parte de la energía del hígado y de la vesícula biliar, que es la que lo controla, ¿vale? Como estructura hígado-vesícula biliar, tiene que nutrir los tendones, nutrir los ligamentos y nutrir las uñas. Entonces, cuando hay alteración en las uñas, directamente el cuerpo nos está diciendo, no me puedo ocupar de las uñas porque hay un problema a nivel interno. Entonces, la producción de uña se corta, ¿vale? Entonces pueden aparecer lesiones en la uña, pueden aparecer marcas, ¿vale? Marcas blancas, que puede ser de alguna deficiencia, ¿vale? De algún mineral, alguna enzima. Y la uña aproximadamente nos puede dar datos de qué ocurrió hace 2 meses. Por ejemplo, si nos encontramos con una mancha o con una parte blanca de la uña en la parte central, nos está hablando de hace 2 meses, ¿vale? Otra de las características de las uñas, tenemos lo que son las medias lunas, ¿vale? Las medias lunas que nos están indicando suficiencia, es decir, que el sistema está funcionando correctamente, ¿vale? Que la persona goza de buena salud, ¿vale? Otro problema, por ejemplo, que puede aparecer en las uñas son las rayas verticales. Las rayas verticales en las uñas e irregulares nos puede estar hablando de desórdenes genéticos, problemas a nivel de riñón. Recordad que el riñón es como la base y de donde parten todo lo que son los vasos maravillosos, que hablaré en otro día más tranquilamente, y que hablan más sobre todo de la genética. Uñas amarillentas también. Las uñas amarillentas, aparte de que pueda ser por la típica uña de fumador, ¿vale? Que tiñe las uñas de amarillo, está indicando problemas a nivel de bronquios o problemas a nivel pulmonar, ¿vale? Cuando se amarillean las uñas. Las uñas o dedos en forma de tambor, muy típico, en este caso, de los fumadores, ¿vale? Y muy típico, pues, de problemas a nivel pulmonar tipo enfisema. O problemas de EPOC también, problemas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
¿Qué más? Las uñas quebradizas, ¿vale? Uñas quebradizas directamente nos está diciendo que la sangre que se almacena en el hígado está alterada, es decir, que hay insuficiencia, le falta algún mineral, le falta alguna enzima en alguna de las funciones de la sangre que almacena el hígado. Entonces, lo que es la última parte, o la extensión de los tendones y demás, no llega correctamente. ¿Qué más puedo hablar de las uñas? También las uñas en forma de cuchara. Las uñas que hacen como una zona cóncava. Están indicando problemas a nivel cardiopulmonar también. Otro signo que podemos ver a nivel de las uñas, cuando vemos en una uña una línea negra, ¿vale? Una línea negra en la uña, así, vertical, eso sí que nos tiene que alarmar, ¿vale? Porque pueden ser un proceso, el inicio de un proceso oncológico, ¿vale? Entonces, también le pedimos a la persona que se haga un chequeo, que visite al médico y que se haga pruebas, ¿vale? Cuando vemos alteraciones de las líneas en la uña. Y en principio creo que nada más con respecto a la observación. Bueno, hay muchas cosas más que podemos observar, ¿vale? La complexión corporal, por ejemplo. La complexión corporal de la persona. Cómo se mueve, ¿vale? Cómo actúa. Lo podemos ver desde el punto de vista de las cadenas musculares, ¿vale? Cada cadena, estamos representados por los meridianos tendinomusculares por 6 capas y las podemos equiparar a las capas tendinomusculares que estudiamos en la medicina occidental, ¿vale? Desde el punto de vista de la biomecánica, tenemos grupos musculares asociados en la que nosotros vemos cómo puede ir modificando la postura de la persona. Entonces, por ejemplo, alteraciones en lo que es la cadena anterior del cuerpo, ¿vale? La cadena anterior, son pectorales, abdominales, cuando hay excesiva tensión en los esternocleidomastoideos, nos están hablando de la capa, por ejemplo, del estómago y el intestino grueso. Alteraciones a nivel de la espalda, por ejemplo, alteraciones morfológicas, me refiero de lo que podemos observar. La parte de palpación ya la veremos otro día, ¿vale? En la parte de la espalda está representada el canal de la vejiga, ¿vale? Entonces puede estar indicando alteraciones a ese nivel. La capa de la vesícula biliar, por ejemplo, es la capa lateral, o la del hígado, también de la musculatura profunda, ¿vale? Todo eso también nos debemos de fijar en la postura de la persona porque también nos va a dar datos de primeras y cómo se está moviendo, ¿vale? Y de momento con eso ya finalizo, ¿vale? O sea, ha sido una clase un poco corta para, digamos, daros datos de qué nos tenemos que fijar en el modelo de observación. Otro de los días haré alguna clase para hablar de lo que es la anamnesis, ¿vale? De hacer un buen interrogatorio. Y otro de los días, por ejemplo, hablaré un poco de la palpación. Si queréis, también haré un especial de lengua, pero es que para eso necesito haber explicado la parte de la diferenciación de síndromes, ¿vale? Porque si no, aquellas personas que no hayáis estudiado medicina china, pues no vais a entender nada, ¿vale? Entonces, la lengua la he dado así un poco por encima, pero la lengua, la verdad es que podemos hablar, vamos, me puedo tirar una semana hablando de la lengua, ¿vale? Pero es algo, como os explico, muy concreto. Igual que lo que es el diagnóstico que os estoy contando, ¿vale? Son detalles que han de ser profundizados durante tiempo, durante años, ¿vale? Hay libros enteros de diagnóstico
en los que nos podríamos meter. Nosotros en los cursos que damos en Medicine nos extendemos mucho más y damos mucha más materia, ¿vale? Y bueno, pues espero vuestros comentarios, espero que os haya gustado esta pequeña introducción a lo que sería el diagnóstico visual por los ojos y que a lo largo de esta semana pues ya iremos preparando la clase de interrogatorio, ¿vale? Para continuar con la vía auditiva, ¿vale? ¿Qué podemos obtener de los datos que nos va diciendo la persona y cómo hacer un buen diagnóstico o una buena anamnesis? Y nada más por hoy, ¿vale? Me comentáis vuestras cosas, vuestras inquietudes, yo intentaré contestar lo mejor que pueda y nada, ánimo, mucha fuerza estos días que ya nos queda poco, mucha fuerza, mucho ánimo a nuestros compañeros sanitarios que están ahí en primera línea y que los está dando la piel y un besito a todos, ¿vale? Gracias.